¿Hay alguien que haya traído alguna narración, algún dibujo, algún recuerdo registrado? Quiero oír esas partes ahora, antes de que yo hable. Hablo a veces eh, más de lo que hablan ustedes y vamos a cambiar el sistema. Escucho. Sí, eh, yo tengo unos dibujos. Muy bien, vamos a verlos. Estaba, me puse me senté en mi silla y traté de empezar a imaginar cosas y al mismo tiempo estar con el lápiz tratando de, como en una especie de fantasía también, ¿no? De adentrarme a un sueño despierto. Ah, Déjame decirte una cosa, sí, Carlos. Si vas a imaginar, estando sentado hay mayor sensación de conciencia e incluso interviene más la memoria. Estando recostado, eso se descubrió con los psicoanalistas, ¿no? Los psiquiatras se dieron cuenta que los pacientes fantasean más fácilmente, imaginan más fácilmente, recuerdan más sus sueños recostados o están en una situación parecida a la ensoñación y por lo tanto funciona. Hay otro ritmo, hay otro estado de ánimo, hay otra velocidad en todo, en la mente, corporal, etcétera, ¿no? Entonces, cuando quieras imaginar, estando sentado, no funciona tanto. Así como estás ahora, es una actitud consciente. Es más, has visto el pensador de Rodin, está exactamente así. ¿No? sí. No es, digamos, la mejor disposición corporal. Hay que tener una disposición corporal en la que uno se abandona. Eso es fundamental. Me acaba de contar ahora una amiga de casa que Einstein se encerraba 2 horas al día en la bañera, tiraba en la bañera, ponía a jugar, a imaginar y todo, a cosas que parecían triviales y no, ahí era donde encontraba y resolvía problemas. Ahí era donde realmente imaginaba a fondo. Ya después eh, lo platicaba con su primera mujer, que era matemática, y ella lo convertía a, al lenguaje útil para la física. Pero él básicamente era un imaginador profesional. ¿Okay? Bueno, es Que una observación. O sea, es, no pensemos nada más que ocurre en las artes. Ahí tenemos el caso, y es además deslumbrante el caso de Einstein, ¿no? Primero imaginó y después vienen las ecuaciones. Bien, bueno, te digo. que bueno, tenía una observación a lo que acabas de comentar. Ese estado como de estar en la bañera y de empezar a jugar X cosa o tener como una asociación libre, De es abandono distinto de insolación, sí. de abandono y ensoñación. Es distinto, digamos, a sentarse a meditar, ¿no? Ujú. O estar de pie. Ujú. O estar de pie. Estar de pie es estar alerta, ¿no? Estar sentado, yo lo asocio personalmente con la memoria. Si quiero imaginar algo, no, para nada, no puedo imaginar aquí sentado, no puedo, no puedo. No es el ámbito para imaginar. O sea, yo formalmente en mi casa tengo un escritorio donde escribo mis textos, un respirador donde dibujo y un sofá o una cama, literalmente, en donde imagino. Es básico para mí. Y esto lo observé en la Universidad de Stanford. El cubículo que yo tenía era el mismo cubículo que había tenido Ligeti. Y yo creo que Ligeti debió haber estado muy contento con ello porque era un cubículo que tenía un escritorio, unas cuantas sillas para los alumnos, la silla del profesor, y desde luego un sofá muy cómodo, muy cómodo, con cojines, así, muy agradable. Volvamos. Bueno, lo que
empecé a tratar de dibujar. No sé si se vea. Sí, 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 Son como, son, caídas. ajá, principalmente, todas son caídas y algunas son como más temblorosas, digamos. Algunas son más largas. ¿Cuál es el sentido del tiempo? Ajá, bueno, creo que el sentido del tiempo es de derecha a izquierda. Derecha, izquierda. No, de izquierda a derecha, ¿no? Ajá, es que, bueno, el dibujo está de frente. Ah, no, Entonces es, lo que estamos viendo es el principio, ajá, para mí es entonces la este es, izquierda, y para todos los que exacto, están viendo los de izquierda, y donde está la exacto, espiral es la derecha, ¿no? exacto, sí. Menos que seas disléxico, No. o que invierta la imagen en la computadora. Nunca he sabido eso, si lo invierte o no. Siempre me inquieta un poco. Ahora, Sí, sí si lo el invierte. tiempo es en el sentido de la escritura, tus gráficos están equivocados, porque lo que haces es esto, o sea, avanzas en el tiempo y retrocedes en el tiempo, avanzas y retrocedes, avanzas y retrocedes, y no se puede. Ah, ya, es que cada uno de estos eventos son distintos, ¿no? O sea, no es uno que avance y, por ejemplo, no es uno que avance y retroceda, sino aquí aparece uno y aquí aparece otro y aquí aparece otro. Ya sé, Y sí, ya se ve, pero tomemos, acerca más el primero, completamente, casi pégalo, no, más, el primero de ellos, más para acá, el primero. eso, acércalo, ahí está, ok, si yo intento cantarlo, va a ser, ¿entiendes? O sea, donde me callo es porque retrocedió en el tiempo y eso no se puede. No No, se no se puede en puede. física y lo que nosotros registramos es eventos físicos, aunque se provengan de la metafísica de nuestra imaginación. Ah, ya, ya, ya te Eso entendí. no se puede. ¿Mm? Mm. Entonces, podría ser otro parámetro que sí se pueda, ¿no? Quizás. No, ninguno. Si tú, no, No, ¿verdad? no, si ¿O tu sí? forma, o sea, en realidad tendrías que hacer un desglose. Mira, porque si tu dibujo lo voy a hacer yo aquí al aire con lápiz. Se hace tu dibujo, bueno, aquí lo voy a tomar como pizarrón. Hace así y así. Lo que debería hacer es así y así. Ya, claro, sí. O sea, todo lo que va en contra del tiempo, Ujú. revertirlo a favor del tiempo. Sí, para pues respetar las leyes de la Hay física, que, ¿no? o sea, sí, hay que redibujarlo. Es redibujable todo eso que registraste. Ujú. Hay algunos que podría ser que sí funcionen, siempre y cuando no Ajá. se regresen. No, ¿Cuál ese es este? tampoco. Ese se regresa muy Ah, no, frecuentemente al revés. sí. Todos creo que se regresan. Quizás este, ¿no? Un poquito se regresó, un poquito regresa, un poquito, por ahí va. Sí. Sí regresa cerca de la mitad, cerca ya de la espiral final. Digamos que me interesaban ese tipo de Bien, trazos, ya, am, están muy bien. porque estoy interesado en el Parkinson, en, en el movimiento este que tienen las personas que tienen Parkinson, ¿no? Que es involuntario, Sí, en algunas extremidades o en la cabeza sí. o en las manos. Entonces quería, pues, explorar ese tipo de movimientos, ¿no? Repetitivos. Ujú. Am, y bueno, también después pasé a este. Tiene lo mismo. Ajá. Si este dibujo lo giraras, digamos, un Ah, tanto así, si lo giraras, no así, no, 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 no. Vuelvo a a ver. girar, eso, por ahí, ahí va. Gíralo todavía un poquito más, ahí podría quedar. No, 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 al revés, no, como lo estaba En- haciendo. Un poquito más abajo. No, 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 no. a ver, Más hacia abajo, del lado derecho.
Con tu mano ¿Tu izquierda, derecho? baja tu mano izquierda. Es que el lado derecho es tu mano izquierda ahora. Baja tu mano Entonces, izquierda, baja tu mano izquierda, bájalo con tu mano izquierda, sube tu mano derecha. ya, Eso es, ya está. Ahora sí, ya está. ahí está, sí. Para ello, por eso aquí acomodador de coches. Ujú. Bueno, ahí ya parece que casi ninguno retrocede. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que están todos en una especie horizontal, ¿no? Sí, Ahora, esto que estamos viendo es ya de sí muy interesante, que un dibujo que representamos como una evolución en el tiempo puede resistir rotaciones, ciertas rotaciones, siempre y cuando no contradiga al tiempo. claro. Bien, o también podemos considerar que todas y cada una de las trayectorias que dibujaste sí funcionan, siempre y cuando el tiempo esté en la trayectoria y no en el espacio en el que esta trayectoria se desarrolla. Sí, El espacio en el que esa trayectoria se desarrolla, puedes decir, en la vertical es la altura y en la horizontal, ¿qué puede ser? No lo sé. Tú puedes decir, por ejemplo, puede ser la intensidad, puede ser el color, puede ser la velocidad del pulso, puede ser la rugosidad, puede ser la presión, puede ser muchas cosas. sí, Sí, pero no es tan fácil porque entonces tendrías que, en realidad es que del accidente de una mala representación, digamos, no pongamos un calificativo como malo, negativo, sino no justa, una representación no justa, ¿sí? imprecisa. Imprecisa, contradictoria, digamos, con el método mismo, ese resultado puede ser a lo mejor derivar una exploración en otros modos de registro de las trayectorias. O sea, normalmente pensamos en que la vertical es la cantidad de energía de alguno o varios de los componentes y la horizontal es el desarrollo del tiempo, ¿no? Es el desarrollo del tiempo, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esa es la primera forma. Esto nos permite también leer la misma trayectoria en reversa, proyectarla en espejo, o sea, lo que sube baja, lo que va hacia el frente continúa hacia el frente, y vamos a tener un resultado, como ocurriría con las letras minúsculas D, B, Q y P, ¿no? O sea, D y B es B retrograda lo que hizo D, Q espejea lo que hizo D y P retrograda lo que hizo Q y espejea lo que hizo D y espejea y retrograda lo que hizo D. En música no tenemos más que esas cuatro operaciones a través de nuestra representación en dos dimensiones. Ok. Entonces podría, mm, bueno, pues el tiempo es el tiempo, entonces tengo que... El tiempo es el tiempo, es decir, la cantidad de milímetros que recorres por segundo, eso es la cantidad que se acumula del tiempo. Si tú te pones a contar en cualquiera de estas La, gráficas que has hecho, la cantidad de milímetros, bueno, esta midió 8 milímetros, ahí torció para atrás. No importa que torció para atrás, porque va a ser otro valor. No va a ser el tiempo, sino que va a ser, por ejemplo, disminuyó en intensidad. Si tú vas, por ejemplo, hacia el sentido del tiempo, podemos decir que mientras vas en este sentido, incrementas la intensidad. En este sentido, decrementas la intensidad. O sea, de aquí a acá es de pianísimo a fortísimo. Adiós.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, Adrián. Eh, Esa es la relación y es muy interesante. O sea, si yo dibujo así, se entiende lo que estoy haciendo. Se entiende que estos retrocesos son disminuyendo y al mismo tiempo hago un decreciendo. O puedo hacer simplemente no me alcanzó el aire, ¿no? O sea, de este lado es incremento la intensidad y de este incremento la altura. O sea, puedo hacer perdón. O si hago para aquí esa misma gráfica, va a ser, ay, se sonó un avión. Disminuyó. Ok, O sea, seguimos teniendo la idea de altura, pero la intensidad la mandamos para este lado, lo más fuerte está de este lado, lo menos fuerte está de este lado. Que estaría vinculado a la anécdota de que el presente es más fuerte, el presente inmediato, que el pasado inmediato, en muy corto plazo. Ese pasado ya pasó, ya no lo podemos atrapar, entonces es más débil en nuestra memoria o nuestra sensación de presente. Ya perdió presente. sí. Bueno, el presente siempre se va actualizando, ¿no? Es Uh -huh. Uh -huh. Sí, para una trayectoria en realidad presente es esto. Ahí está. Sí. Ese es su tiempo. Su tiempo está en ese punto. ¿No? Digamos que esto de aquí nos diera la intensidad. Bueno, o que en vez de ser la intensidad, fuese el color. Es decir, que aquí, por ejemplo, estoy en una especie de O, aquí sería U y aquí sería I. Entonces sería algo así como cambie de color, ¿sí? Pero puedo, por ejemplo, suponer que la profundidad es la intensidad. Ahí se ve, por ejemplo, si yo acerco el lápiz a la pantalla o a la cámara, la cantidad de información es mayor. Digamos. Sería comparable a que hay más fuerza. Cuidado, vas a romper la cámara, Julio. No, no la rompió Julio. Entonces puedo hacer de nuevo. ¿No? Parece casi anecdótico, ¿no? Se acercó, se aleja. Se perdió, ¿no? Te parece muy creíble. Por tu sonrisa está indicando, al parecer, que es creíble lo que estoy haciendo, que lo entiendes visualmente. Dices, caray, si lo entiendo visualmente y lo escucho, quiere decir que funciona, que en esto hay algo de certero, de útil incluso, ¿no? Sí, la la intensidad también es volumen, ¿no? Sí, es la amplitud, volumen, intensidad, decibeles, Algo presión, que... presión. Si yo digo, aquí está mi puño y hago esto, por ejemplo, si aquí tengo en esta mano el puño, puedo decir que yo tengo la sensación de que hay más presión si hago, ¿no?
Pero si represento la presión como acercar mi mano a la cámara, entonces va a ser tremendo. O pongo el puño. ¿No? Anecdóticamente funciona. Otra vez tu sonrisa, que es, estás confirmando que sí puede servir, ¿no? Sí, me recuerda a, pues, al lenguaje sí, fílmico. Sí, usa de caricaturas, lo que quieras, pero así funciona, ¿no? Ah, bueno, y algo que se parece al presente, eh, estos cúmulos de puntos, Ujú, son los puntitos, son pues diferentes tamaños, puede ser ujú. diferente presión, más suaves, ¿Sí? más comprimidos. Puede ser presión, intensidad, o sea, presión quiere decir la cantidad de energía puesta en el foco de emisión. Eso según Ujú. yo lo defino. Sería algo parecido como, por ejemplo, aquí podría representar la presión, ¿no? Que está saturado de presión. Y aquí Sí, diferentes sí. líneas de presión, ¿no? Ujú, Una saturación. sí. Sí, esto hay una acústica, producto de la informática, en la que han trabajado algunos músicos, compositores, científicos, etcétera, que le llaman la granulación o le llaman la, ¿cómo se llama? El grado de pulverización que tiene. ¿Cómo le llama eso? ¿Alguien recuerda eso? Es un término muy usual en los informáticos dedicados a la acústica. ¿Cómo le llaman eso? Oh, es el grado de resolución que tiene la información. Por ejemplo, si yo hago así, quiere decir que la cantidad de presión que hay, la cantidad de moléculas que estoy moviendo en el aire, es muy pequeña. Todavía no hay emisión, hay muy poca presión o nula presión casi. Ahora, si yo incremento la presión, escuchen el efecto. Se está escuchando casi como si hubiera pequeño polvito, ¿no? Y gradualmente puedo ir. La resolución, es decir, el número de puntos que hay o de moléculas que hay en la forma de onda es mayor. Y ahora, si incremento eso, va a haber un punto en el cual se va a saturar y se va a distorsionar. Entonces hago. Llego al vómito, ¿no? Eso es ir de casi nada al máximo. ¿Cómo se llama eso? Síntesis granular, creo que se le llama, ¿no? Síntesis granular, sí, 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 así se le llama, ¿no? ¿Alguien sabe de esos términos en acústica? Síntesis granular, creo que se le llama. Uno de los que ha contribuido a eso es Curtis Rhodes, fue alumno de Xenakis, ¿no? Creo que también, Julio, Mm, su tesis doctoral de Manuel Rocha habla precisamente sobre la síntesis granular, si no me, exacto, si no me exacto. Bueno, recuerdo. pues Manuel Rocha estudió en el IRCAM con Curtis Rhodes. Sí, Sí, por ahí por va. eso. Sí, Sí, exacto. Entonces sí se llama. Yo no estaba seguro si se llamaba granular o no, porque dije, sí, 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 granular es, sí, ¿verdad? Es un sí. término que viene de la música concreta y que se incorpora a través de este nuevo modelo. Y lo que dicen, bueno, sí, es la cantidad de granos que hay. Compárenlo con una fotografía. Una fotografía que nos parece muy granulosa es que su resolución no tiene suficiente información para Ujú, crear la imagen. Es como cuando en la televisión
se quiere censurar una imagen y se ponen pequeños cuadritos. ¿No han visto las pantallas de televisión llenas de cuadritos completas? ¿Sí? Que es justamente porque hay pocos datos, o sea, los cuadritos son, digamos, como del tamaño de una uña, es una cosa chiquita, cada cuadrito. Entonces, en relación a esta pantalla, el tamaño de una uña, pues no nos va a dar la información suficiente. Si se incrementa la resolución, entonces la cantidad de información que se tiene de la imagen nos va a dar una alta definición. Y si rebasamos esa alta definición, ¿qué ocurre? Que comienzan a aparecer distorsiones de color y de forma, la forma se distorsiona, se destruye y tiene exceso de información. Bueno, ahí es donde estamos hablando de presión máxima o mínima. ¿Carlos? Sí. Ok. Bueno, eso es todo. Bueno, Gracias. eso que hiciste. Bueno, entonces, eso que hiciste, yo no diría que no tiene valor. O sea, tiene valor siempre y cuando lo reconviertas o lo utilices tal cual está, que supuestamente estabas pensando que iba en el sentido del tiempo, y a lo mejor lo que estás pensando en el sentido del tiempo es en el sentido de la profundidad, u otro, olvídalo. Tienes que volver a pensarlo y analizar esos componentes. ¿A qué equivale esa reversa, digamos, en la imagen, ¿no? Que hasta se calla porque no puede continuar. Puede ser un disminuyendo. Puede ser eso. No que vaya al silencio, sino que disminuye como si fueran pequeños decrescendos, ¿no? Pero que no los vemos en ese sentido, sino los vemos en este otro, contradictorios con el tiempo. Piénsalo, vuelve a imaginar, tómate el tiempo ahora de la clase y toma uno o varios de estos dibujos y redibújalo. Toma uno con la convicción con la que hiciste cada uno de esos dibujos. Estoy seguro que lo hiciste pensándote tú mismo con este problema de ¿cómo se llama? Del Parkinson, ¿no? Pensando qué es lo que, tratando de copiar cómo se mueve esa mano del Parkinson. O sea, lo que está haciendo son movimientos involuntarios, o sea, eso que se va para acá es involuntario, todo es involuntario. Pero ¿qué quiere decir eso que es involuntario? ¿Qué Ya quiere sé. decir? O sea, si convirtiéramos los movimientos involuntarios que hay en el Parkinson en voz, ¿a qué sonarían? Antes de dibujarlo, ponte a cantarlos, a ver qué es lo que ocurriría. Es decir, es que tiemble tu propia voz, que tiemble la dirección en la que estás yendo, y entonces, después de esa experiencia, o sea, convertir esos ritmos incontrolables en alturas incontrolables hasta cierto punto. Bueno, hay algo que está permaneciendo, ¿verdad? Que parece estable. Tú les das un curso descendente, yo creo que ese curso descendente está representando al tiempo. Tengo esa impresión. Entonces, si estos dibujos, como te decía al principio, los rotamos 45 grados, probablemente nos conduzcan a lo que querías representar. No estoy seguro, pero podría ser una hipótesis para rescatar algo. Entonces, de pronto hay algo que hace ya, 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 ¿no? Sí. Pero ahí tienes una ambigüedad que es una, intentar rescatar esos movimientos involuntarios del Parkinson. Y dos, intentar que eso se convierta en música. Entonces ahí hay un deseo de que esto sea útil como creación, tenga una cierta utilidad. Es decir, poder musicalizar esos movimientos involuntarios. Es interesante, pero
qué tan eficaz es tu método para que esto resulte exitoso. ¿Verdad que si hay esa ambigüedad? Sí, Si por un está ahí. lado quieres registrar eso y lo vives como si fuera propio, pero por otra parte, también lo vives como si fuera propio es la creatividad musical. Entonces, no están bien conciliados porque son dos personalidades. Es decir, digamos que hay una especie de Parkinson esquizoide. No lo tomes a mal, o sea, en el sentido de que se juntan dos intereses o dos directrices o dos voluntades, ¿no? Mm. Ponlo en una sola. Y la única forma, creo yo, o bueno, una de las formas que sea más eficaces, no la única, no es posible. Eh, la forma más eficaz de, de registrarlo sería vivirlo cantándolo. De la manera en que lo hiciste con la mano es una, pero este fue el control. Y en este caso, que uno se le vaya el control, igual que a quien padece el Parkinson, pues tampoco es bueno, ¿sí? Pero en este caso te fueron el control de los datos. Entonces tienes que estar muy consciente de para dónde se va a mover, para dónde va, para dónde va, o sea, tienes que estar casi contabilizándose. Fue para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces tienes que estar muy consciente de esos, eh, no sé si en Parkinson se les llama también mioclonismos, ¿no? Pero son producciones de movimientos involuntarios, ¿no? Piénsalo y no Sí, intentes hacer sí. música, no intentes hacer música. Utiliza tu voz como si fueran las manos, las extremidades, particularmente las manos, que es donde más deben de sufrir de verlo los pacientes, ¿no? Eh, vívelo a través de tu, de tus manos, eh, pero exprésalo a través de tu boca, ya cantándolo. Te puede ayudar el movimiento de una mano, pero cántalo. Entonces te das Sí, cuenta qué quiere decir decir para acá, 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 ¿no? Ese es el. mm, el Entiendes movimiento. lo que estoy intentando describir. Y es Sí, que tu voz, de una manera espontánea, traduzca eso. sí, de una manera más directa, ¿no? Sí, no le pongas Más traductor a espontánea, la más. voz, deja que la voz lo diga. A lo mejor la voz te va a decir un método mejor que el que yo estoy describiendo. Es muy posible. No, trata de no pensar en este método que acabo de escribir. Piensa más bien en lo que tu voz haría. Y entonces, grábate con el teléfono, o grábate con lo que puedas, y observa a qué equivale cada uno de sus movimientos, en qué repercute, qué es lo que cambia. No te doy más ideas para no contaminarte, Sí, pero explora por cuenta propia, ¿ok? muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene comentarios a lo que he estado hablando? Es interesante el problema. Sí, Julio, A ahorita ver, cuando estabas precisamente hablando de estas, de la síntesis granular, da la impresión que entonces su idea es una cuestión de texturas. Entonces está pensando en sonido como en texturas de tiempo y espacio, si, no sé si estoy entendiendo bien. sí, él está pensándolo en una, está pensando en música, en tener la música, ¿ves? Como Ujú. si, es decir, el querer obtener la música es más poderoso que el querer convertirlo de manera muy precisa. Ese es el problema. Mm. Y por ejemplo, ¿no le sería interesante trabajar a través de texturas, no sé, texturas sonoras, pero haciendo un paralelo con telas, o con colores, con dibujos, no lo sé. Me da la impresión la experiencia que está viendo, que está teniendo kinestésica es muy interesante, pero más bien se me hace con la cuestión del palpar esas texturas. Mm.
Y además, no sé por qué, creo que también estaba hablando en la otra ocasión, en la primera clase, no recuerdo si la primera o segunda, sobre esta cuestión de la expansión y la contracción de la energía. Sí. Sí, ¿no? Creo que sí, creo que estaba refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, no sé si podré combinar estas cuestiones de la textura con estas cuestiones de la expansión y de la contracción. Y ahorita cuando lo hiciste con la mano, todavía fue muchísimo más visible el asunto. Ujú. O sea, pensando en tres dimensiones, ya en un objeto físico. Quizá una mano como objeto físico nos puede ayudar más Sí, a a describir el tener esa problema. sensación. Ujú. Bueno, yo lo pienso así, a tener esa sensación de textura. Entonces sería muy interesante que si él logra llegar a la música y nos oye oír esas texturas, mm, diferentes texturas, pero además las texturas, tal vez, como tú decías, granuladas, de diferente can, de Ujú. diferente grosor, no sé, cómo ese diferente grosor, esas diferentes tonalidades, incluso podría también utilizar el color, Ujú. pudieran a tener esa idea de expansión y de contracción, lo que él estaba imaginando del espacio y del tiempo. Entonces, pues, Ujú. no sé, La, me, la se idea me- la idea de expansión podría estar en esto, de acercarse, y la sí, contracción sería ir para acá. sí, sí, efectivamente, no sé qué pienses, pero bueno, Ujú. se me vino ahorita esta idea. Sí, creo que era Era, que o sea, Carlos, ¿no? era Carlos quien hablaba de eso. Ok, Sí, ¿no? Ahorita que presentó los dibujos. creo que sí. Sí, sí, voy Sí, yo. claro, por supuesto, por eso te Sí, hago esa asociación de lo que tú dices, que tú ya en las primeras, no sé, la segunda clase, y no sé, sería muy interesante que ahorita con los dibujos tú pudieras hacer esa asociación de lo que hicimos, vaya, lo que hiciste, lo que explicaste tú muy bien en la segunda o tercera clase, que pudieras conjuntar estos dos conceptos que tú mismo has desarrollado. sí, un poco lo que comenta Julio, que resuena conmigo, es estas dos ideas que de alguna forma eh, trato ahorita de reconciliar estas dos. Sí, pero como Eh, dice Julio, eso es lo más increíble, ese es el viaje de la exploración, de tu imaginación. sí, Como dice pues Julio, no solamente es cuando llegas a un resultado, no, es toda la trayectoria que vas a hacer a través de estas dos ya imágenes que tienes en la cabeza, ¿no? Cómo concibes el tiempo, cómo concibes el espacio, y ahora tienes una textura musical. Para mí eso me quedó muy claro ahorita escuchándote. No sé si me equivoco o si tú tienes que agregar algo. pues no tendría nada que agregar ahorita. Julio. Eso era Pero todo, Julio. gracias por los comentarios y Yo, la yo información. agregaría, yo agregaría una idea, y es que Stockhausen en el año 68, yo recuerdo haber estado con él durante 3 o 4 meses estudiando en Colonia, y, y algo que resaltaba en aquel momento él era que el universo está en contracción o expansión. Ya a él le parecía que esto se podía traducir, él traducía esto que era contracción y expansión, a una articulación entre más y menos, más y menos. Si lo convertía, digamos, en un gesto mecánico, y un gesto mecánico evidentemente discontinuo, más, menos. En aquella época escribía una serie de obras, que es así, una de ellas se llamaba Plus Minus, y había otras más, como Procesión, en la que pedía a los músicos eh, escuchar cosas a su alrededor, y a partir de eso, digo, no escuchar cosas a su alrededor, sino escuchar las cosas que él sugería y pedía escuchar internamente para, por ejemplo, siente el pulso del universo. Ahora siente el pulso de tu corazón. ¿Dónde está la expansión y dónde está la contracción? Dependiendo, ¿verdad? Que siento mucho más lejos del pulso del universo, por más gigantesco y descomunal que pueda ser, que el pulso de mi corazón. Ese es tan cercano que se convierte en una imagen total, ¿no? Eh, a través de esas imágenes se estimulaba la creatividad de los intérpretes. Ahora, aquí la idea es, y yo sugeriría, trata de tomar los datos uno a uno. Fíjate bien, por ejemplo, trata de seguir de esa mano que está sufriendo el Parkinson, trata de fijarte qué pasa con el pulgar, qué pasa con el índice,
trata de pensar en cómo se mueven uno y otro, o si es toda la mano. Si se mueven igual o si se mueven de forma independiente. Observa esos datos y entonces a lo mejor puedes recoger los datos del pulgar, luego del índice y luego de cada uno de los demás dedos. Y entonces a lo mejor puedes tener ahí una polirritmia siempre y cuando logres articularla. Es decir, que para articularla tendrías que pensar, esto fue lo que produce el pulgar. Esto fue lo que produce el índice. ¿Qué es lo que produce uno y otro? Se suman en esto. Entonces, si tratas de, en este caso es un ejercicio de imaginación analítica, que consiste en la imaginación analítica. No quiero pensar el todo, sino quiero pensar parte por parte, aspecto por aspecto. O sea, por ejemplo, estoy pensando, olvidemos por el momento este tema que estás abordando y pensemos, por ejemplo, en, en cómo se mueve el agua del mar al llegar a la arena y jala la arena y se encuentra con obstáculos, etc. ¿Qué pasa cuando hay un pequeño obstáculo, pequeñísimo, un pequeño montículo, una irregularidad en la arena? ¿Qué pasa cuando es liso? ¿Qué pasa cuando hay una conchita, por ejemplo, que está en el camino y la va volcando? Esos tres elementos quizá forman parte de una sola imagen en la que todo está metido. Pero si pensara yo cada uno de forma independiente y luego al imaginar el siguiente retengo el que ya pude describir y así sucesivamente, teniendo memoria de uno y de otro y de otro, estaría haciendo una operación muy parecida a la que se tiene con una mente contrapuntística, ¿no? Entonces estoy pensando en tal motivo del tema frente al mismo motivo del tema en otra voz y en otra voz, como un estreto en contrapunto imitativo. Sabemos que el tipo de movimientos que te interesa captar son todos parecidos, pero probablemente haya señales distintas que origina cada uno, mueven nervios distintos en cada zona de la mano, puede ser. ¿Entiendes lo que dijo Carlos? Sí, sí, todo. Ok, bueno, eh, reflexiona a ver a dónde llegas, ¿eh? Sí. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Veo que llegó Bárbara hace un momentito. Bárbara, hay que llegar a tiempo, ¿eh? Es que me sacó, pero yo llegué desde hace rato. ¿Quién fue quien te sacó? El Acúsalo. internet. Yo Ah, estoy aquí, estuve muy atenta. Ahorita justo no sé si se dio cuenta, me sacó y me volví a conectar. pero estás aquí hace 5 minutos apenas, ¿no? No, ¿No? Ah, ok. estoy Es que bastante. yo estoy viendo en mi pantalla el icono, justamente por eso tuve la imagen del mar y sin darme cuenta, estaba yo hablando del mar, la arena, el agua, las piedritas, etcétera, y de pronto, ahora que estoy viendo tu fotografía, digo, caramba, era esta foto a lo mejor la que yo inconscientemente estaba comentando, ¿no? No, Bueno, pues sí puse atención, lo de granular. Hubo varios temas ah, que se hablaron muy interesantes. Sí, pero sí estoy atenta. de acuerdo. Casi no se te oye la voz, es muy, muy bajita tu voz. Ah, ok. Bueno, a ver, es que justo hay una construcción al lado, entonces, a ver si no desatura. Ahorita lo arreglo. Ya. Bueno, si vas a seguir diciendo algo, si no, corrige tu micrófono y ya seguimos con la clase. ¿Quieres decir algo más? ¿Algún comentario más? No, solo que sí Ah, estoy atenta. bueno, bien, bueno, pues. Eh, ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿O alguien más trae algo de trabajo? Quiero escuchar trabajos de los demás y quiero escuchar comentarios de los demás sobre los demás.
Juan Pablo. Ah, claro. Ahorita pongo mi cámara. Nada más tenía la duda. ¿A qué te refieres exactamente con meter presión al sonido? Exactamente. A la cantidad, a la intensidad, a la amplitud que se tiene en el punto de emisión. Por ejemplo, yo puedo no emitir sonidos, hacer algo así como, ¿se alcanza a oír? Sí, sí se alcanzó a ir. Deja abierto tu micrófono, deja abierto tu Ah, micrófono. claro. Si yo incremento la intensidad de eso, pues ¿cómo la voy a incrementar si es casi silencio? No, sí se puede, claro. ¿No? Ah, ok. Esa es la intensidad. Ahora, si yo, manteniendo una intensidad constante, hago cambios que incrementen o decrementen la presión. Presión es lo que yo propongo como denominación para las voces y los instrumentos en reemplazo de los términos de la síntesis granular. Entonces yo digo, por ejemplo, estoy haciendo exactamente la misma altura, la misma intensidad, pero distinta presión. Y los cambios son muy, muy perceptibles. ¿Se entiende? Sí, ya lo comprendí. A ver, intenta hacerlo. Claro. Eh, entonces empiezo con un sonido. Me dice si se escucha, si no, a lo mejor se pierde. No, sí, sí, sí. No escuché la voz con mayor granulación y casi granulación corriente o normal, pero pasaste de casi sin granulación a granulación baja y de pronto a exceso, bueno, no exceso, a máximo de granulación. Volviste al principio, o sea, como A, B, A, ¿no? Claro. Intenta pasar de esa no, de esa Claro. no, 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 lo que hace es que tu sonido no es tanto de presión como sí, de presión, pero en la garganta. No es una presión sobre un sonido común y corriente. Ah, o sea, la presión que yo mantengo aquí, o sea, no estoy cambiando la altura del sonido, sino estoy cambiando la cantidad de presión. O sea, paso por el sonido común y corriente y transito hacia distorsión y hacia no emisión de la voz. Pero ¿en dónde actúo? En el punto de emisión de la voz. Y aquí lo que estás tú hablando, o sea, a donde estás haciendo, es a los puntos en donde están los resonadores de la voz. O sea, puede ser un resonador como la frente. Ah, ah, ah. Ahora la nariz. La boca. La garganta. Los pulmones. El vientre. Genitales. Los cantantes normalmente apoyan la voz en los genitales. Es la técnica tradicional en todos los cantantes. ¿Entendiste los cambios de color? La altura del sonido, la intensidad
el color de la voz, una A, son los mismos. ¿Qué cambió? En dónde están emitidos. Entonces, cuando estamos emitiendo, digamos que el punto de emisión fuera la boca, entonces hago, si hago este mismo sonido, lo hago con los pulmones o con los senos frontales, o con el vientre, que distinto suena, ¿no? O con la nariz. ¿Suena distinto? Sí, claro, ya lo noto. Es radical. Claro, Utilizar esos recursos de la voz, pero la voz es muy, muy generosa. Nada más hay que ponerse a pensar que existe primero y después considerar que uno puede utilizarla. claro. Y es parte de una práctica cotidiana. ¿Hay alguien que no haya entendido lo que acabo de explicar con la voz? Pues a lo mejor no se transmitió por los problemas que normalmente da el Zoom. A ver, Esteban, dinos. Julio, bueno, más que no tenerlo tal cual, yo quería preguntarte más bien que cómo se hace la emisión del sonido por medio del resonador genital. Es que me acuerdo que en otra clase lo habíamos hablado, pero no me queda claro cómo usarlo o cuál es la sensación. En realidad, cuando uno piensa o sea, si yo mando mi voz a resonar, por ejemplo, en la frente o en la nariz, es que ahí está yendo el aire. Si quiero que vaya a los pulmones, al vientre, a los genitales. El caso de la emisión apoyada o en los genitales, al parecer ni siquiera pensamos en ellas. Bien, tengo que pensar cuando mando la voz a la nariz o a la frente. Pero decía Montserrat Caballé cuando vino a la escuela de música en los años 60, le preguntaban, maestra, ¿y dónde apoya la voz? Los genitales. Todo el mundo se quedó un poco sorprendido de esa respuesta. Pues sí, señores, es que se canta así. Esos son los puntos de apoyo, ¿no? Ok, ok. Es, Canta, intenta cantar apoyando en una distinta zona del cuerpo, a ver si los demás podemos detectar cuál es tu resonador a o ver. cuáles son cada uno de tus resonadores. No nos Julio, digas, sí. Pues aquí ¿puedo está intervenir? Judith, que nos mostró la vez pasada que es una cantante exploradora muy No, no, pero Prolífica. no, prolífica, pero ¿sí? no, pero no, es que después de lo que empecé con la tesis me interesé muchísimo en lo que es la voz así en el siglo XX y no, es claro, está muy claro, Julio, que tienes toda la razón cuando dices que de esta experiencia como Sara Caballé, lo que pasa es que cuando nosotros cantamos tenemos, y tienes absolutamente razón, donde focalizamos el sonido. Y eso es una práctica que debe hacerse, por ejemplo, cuando se toma aire, por ejemplo, o para sentir lo que estaba comentando Esteban, esta duda que tenía es que tú te paras y separas un poquito las piernas y entonces haces esto como si te viniera el aire y haga como si lo atraparas y mueves bueno, en las mujeres no sé si es más evidente, em, cuando tienes por ejemplo, cólicos, sientes ahí precisamente también lo que es la parte baja del vientre. Esas cosas nos permiten a nosotros sentir que ahí tenemos también resonadores
Yo Claro. tampoco lo podía creer hasta que después lo aprendí, que cuando haces esto, por ejemplo, como si atraparas al aire, pero intencionalmente, y entonces cuando haces una emisión de un sonido, tienes que pensar, como dice el Julio, focalizar tu intención en que el sonido se apoya no solamente en el diafragma, sino más abajo. De hecho, por ejemplo, yo tengo una conocida allá en Francia que lo que hace, como ella hace baile de vientre, por ejemplo, ella puede cantar increíblemente porque tiene una sensibilidad extrema con esa parte de su cuerpo. Y ahí es donde ella focaliza mucho el sonido para que el sonido sea, como se le dice, focalizado y se instala, se sitúa ahí, pero eso sería una cuestión de, por ejemplo, tener conciencia de que tienes una cadera, de que tienes un bajo vientre, esas sensaciones, como decía Julio, Claro. las focaliza uno y para cuando, en la cuestión de la respiración no solamente como si te espantaran, tienes una reacción visceral. Entonces, cuando te asustas o cuando tienes miedo o tienes una fuerte impresión, haz esa experiencia si lo quieres hacer ahorita. Perdón que te interrumpí, Julio, pero es que No, no, luego, no, no. luego me vino esa idea automáticamente de hacer esto. Y vas a darte cuenta cómo todo tu bajo vientre se mueve. Y a Sí, partir claro. de eso, haces que precisamente ya haces que ese sonido del bajo vientre se contenga, tenga un soporte, como dice Julio. Nada más era eso, Julio. Allá, no, muy, muy, muy importante. Ahora, los hindús le llaman a esto los chakras. Yo cuando lo expliqué en alguna clase, algo así, hace años, alguien me dijo, pues esos son los chakras hindús. Y yo, no, no lo sé. Yo me puse a leer los chakras hindús y no son exactamente eso, pero sí, se hablan de esas zonas, no todas ellas, creo. Pero, por ejemplo, los japoneses cantan con el vientre, ¿no? O sea, por ejemplo, el canto, una parte del canto, ¿qué es? ¿Cuál es? No es el kabuki, sino el canto en teatro no. Se hace como... Eso es vientre. El vibrato es de vientre. De hecho, Julio, perdón que te interrumpa, eso lo escuchamos en tu ópera, ¿no? Murmullos del Par, los Ah, murmullos del... probablemente sí, sí, yo lo... Sí. Sí. O sea, hay bastante, o sea, yo recurro a muchos, o sea, a través de mi ópera encontré que había 10 u 11 componentes del macrotimbre. Y una de las cosas a las que recurro es a eso, a los distintos zonas corporales, ¿no? Y dan, desde luego, una voz muy importante para, en el sentido de la expresividad, ¿no? Por ejemplo, esa voz del vientre suena a algo que tiene mucha fuerza, es la voz casi de un toro, de un toro bravo, ¿no? O bueno, los toreros cuando citan a un toro le hacen, no le dicen, no, el toro ni caso les daría. O sea, le está hablando con su propia emisión de voz. Oh, oh, ¿no? Cuando se han dado cuenta, por ejemplo, que no se acuerdan bien de algo, ay, no me acuerdo de este número de teléfono, ay, qué número, todo se va aquí a la nariz. Aún recuerdo. O dicen, ¿qué quiere fulano que me acaba de llamar por teléfono? Esa voz de nariz, de sospecha, ¿quién es ese? ¿Quién? Forma parte también de nuestras voces. Las usamos, o sea, todo eso que parece tan desusado, no va a ser una idea de Julio, ¿no? Cuidado. En realidad son ideas que ni siquiera son ideas, son prácticas inconscientes que tenemos, ¿no? Cuando yo estoy pensando, normalmente la voz se va aquí a esta parte, a los senos frontales. Ay, caramba, que estoy viendo que tal idea me parece. Y al hablar, ustedes saben que estoy hablando en un tono de pensamiento. Ay, caramba, esto estoy considerando, estoy calculando,
estoy en parte recordando, pero recordando creo que es más bien recordando aquí. A ver, acuérdate. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien, ¿no? ¿No? Eh, si yo canto con la garganta, ¡ay, me duele! ¡Ay, ay! La garganta nos está, hay mucho de dolor en la garganta, hay mucho de manifestación de dolor. ¡Ay, ay, 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 ay! No me saques esa muela, ¡ay, ay, ay! ¿No? O agotamiento, los pulmones. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, oh, ay, 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 ya no aguanto más. Estoy muy cansado, muy cansado. Estoy furioso, furioso, realmente furioso. Es el vientre. Nuestra voz plena siempre está. La voz plena es esa. Con es con la voz que podemos entonar con mayor fuerza. Y efectivamente, sí, tenemos que separar las piernas para poder articular mejor. O sea, cuando un cantante eh, da un do de pecho, no junta los talones para nada, ¿no? Sí, abre el cuerpo como ocurriría con esta imagen icónica en Da Vinci, ¿no? Es así, abre todas las extremidades y ahí viene esa proyección, ¿no? De una perfecta respiración, de una perfecta circulación del aire en el cuerpo, ¿no? O sea, ¡ah! O sea, con poca presión, o sea, con garganta es difícil dar un do de pecho, ¿no? Es muy difícil, pero daría colores distintos. Tenemos muchos colores y esos colores vienen de las zonas de nuestro propio cuerpo. Les llaman resonadores o no, eso no importa cómo se les llame. Eso son los técnicos, etcétera. Nosotros podemos decirle, este es sonido de senos frontales, este es sonido de nariz, este es sonido de boca, este es sonido de garganta, este es sonido de pulmones, este es sonido de vientre y este es sonido común y corriente de genitales. Así es la cosa. ¿Quién estaba al habla? ¿Estaba Esteban, Sí, además? sí, sí. Ya, creo que ya entendí. Bueno, lo entiendo como si fuera una clase de presión que se crea de manera inconsciente al mismo tiempo que se emite el sonido, ¿no? ¿O estoy perdido? No, la presión es una presión. Otra cosa es la orientación. O sea, cuando tú estás cantando, a ver, trata de, habla en este momento y Ajá, manda, sí. a ver, habla, di, Ajá. hablo, ¿ok? Hola, mucho gusto. Sí, sí, sí. Dos, Eso. Y tres. ahora dilo con la nariz. Hola, mucho Hola, gusto. mucho gusto. ¿Cómo están? Ajá. Exacto. Y ahora dilo en la frente, en los senos frontales. Hola, mucho gusto. A ver. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Todavía no están ahí. No logro subir. Hola, Ah, mucho gusto. Es ahí oh, arriba. hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Creo que no me lo logro imaginar bien. Ponte a pensar, a ver, quiero pensar, y ponte Quiero a pensar. pensar. No, Ajá. estás pensando muy físicamente, ¿no? Ya Ok. que la voz lo va a decir. O sea, le estás hablando a alguien, vas a hablar a alguien a quien quieres y les mira, yo he pensado que tú y yo eh, somos únicos, somos un, A ver. ya, Yo he pen- en eso ya entendiste más. ah, Creo que no entendí. ¿Cómo? O sea, ¿lo digo la misma frase, literalmente? Sí, sí, bueno, la que tú quieras. Ah, Qué le dirías a tu pareja para ah, expresarle que es un ser muy cercano? Y se lo vas a decir con una voz íntima, no lo vas a decir así a ah. alta voz, de, oye, fíjate que, Ah, como, mm, oye, la verdad me pareces una persona muy singular, única, simpática y cada momento que paso contigo
Es, Todavía están los pies en la tierra sí, y la sí, voz probablemente porque no se lo estoy bien. diciendo a nadie realmente. No, manda tu voz a los senos frontales. A ver, habla ahí. Ay, ay, Ah, eso ahora es más audible ese sonido. Ahora sí. ya, creo que, ajá. ¿Eh? Sí, se siente bueno, no, no sé si diría dolor, pero no, que es que no se siente como dolor, es que es como una sensación muy extraña, que como que se va por dentro hacia arriba. Exacto. Bueno, Sí, eso sí, sí. quiere decir que la voz está buscando eh, esa misma zona, es decir, tienen un significado. No tiene un significado corporal nada más, sino tiene un significado anímico. Si cuando yo pienso, mi voz se va para acá arriba. Cuando dudo, se va aquí a la nariz. Cuando comunico, está aquí, va, normal, casi. Comunico, oye, ¿qué pasó? Tal y cual, te estoy hablando a ti, oye, te estoy hablando, ¿me oyes? ¿Oyes lo que te estoy diciendo con mi voz? Oye. Si se siente que están las Ajá. cuerdas vibrando, ¿no? Cuando estoy hablando con la garganta, ah, 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 oh, ah, Ok, ya. Como, y hablo con los ah, pulmones, ajá. trata de hablar con los pulmones. ¿Sí? ¿O cómo? Es que siento que el de los pulmones es un O sea, poco. no mandes mucho aire, sino deja que los propios pulmones den el aire y den la voz. Voz de Ah. pulmón, voz de pulmón, voz, voz de pulmón. Creo que sí lo entiendo. Creo que ese sí lo entiendo. Bueno, ahora con el vientre, Ah, voz, voz de tienes que vientre. poner firme el vientre A ver. y cantar ahí. Voz, voz, Pero muy, voz, muy fuerte el vientre. O sea, tienes que voz de echarlo el vientre para vientre. afuera, poner duro el vientre como si fueras a recibir un trancazo. Voz Oh, de vientre. no, tu vientre ponlo duro como si fueras a recibir un trancazo. Ajá. Como si pudieras resistir un golpe. Ahí, dale por ahí. Oh, ah, oh, No, ahí te caes del trancazo. No, fuerte. oh. No, le estás diciendo a alguien, a mí no me vas a pegar. A mí no vas a pegar, pero estás diciendo al mismo tiempo que tú le vas a pegar. Le estás pegando con la voz. Tu voz pega. Oiga. Oh, 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 oh. Me estás sufriendo más que golpeando, pero bueno. Creo que entiendo la parte de hacer la presión, pero no logro. Bueno, ajá, no logro hacer ese paso con la voz desde el vientre. Ujú. Pero creo que sí entiendo por la parte de mantenerlo presionado. Bueno, un consejo para todos. Canten todos los días un recorrido que vaya de los senos frontales a la nariz, a la boca, a la garganta, a los pulmones, al vientre, a los genitales, de nuevo arriba, al vientre, a los pulmones, a la garganta, a la boca, a la nariz y a los senos frontales. Háganlo todos los días, inténtenlo. Voy a hacerlo ahora para todos, ahí va, sin chicle, un momento.
cuesta trabajo, pero ahí va, ¿no? No comments. Complejo, sí, es complejo, Julio. Sí, pero Ya. tienes razón. Eso es una muy buena práctica. Muy Sí, es interesante. algo, porque en realidad uno comienza a jugar con esas coloraciones que están en la voz, pero es que están todos los días, las usamos. Todos los días, ¿sabes? Tenemos un día malo, así con muchas broncas, pues nuestro vientre lo vamos a usar así para protegernos, o sea, con una voz que dice, estoy protegido, óigame, oiga, oiga, ¿no? Es una voz que dice, esta voz se defiende. No necesita hablar demasiado fuerte, oiga, 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 dígame, 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 tal, ¿no? Y si vamos con el médico y nos ponemos así, chipili, pues, ay, doctor, ay, no, lo usamos todos los días, todos los días. Ah, ya no aguanto esta cosa. ¿Qué comida me dieron, no? En Pero es fin, interesante porque por eso también, perdón, Julio, no, podemos hacer una exploración de las sensaciones que después, bueno, depende de qué tipo de sensación estamos probando en nuestro cuerpo, que también nos puede llevar a otra cuestión más compleja, que para mí serían las emociones. No sé cómo tú ves en ese sentido, por ejemplo, la expresión de la voz a nivel de sensación y emoción, cómo se relaciona. pero están inmediatamente conectados, ¿no? Inmediatamente conectados. O Y sea, por ejemplo, sí, perdón. no digo, ¿por qué reconocemos en un canto que es casi un sollozo, un llanto, un lloro, la voz de la Llorona? O sea, todo el mundo la conoce, en todas las culturas está esa voz. O sea, todos hemos llorado, todos hemos oído llorar a alguien. ¿Y cómo es ese sonido del lloro? ¿No? Tiene una composición de color corporal, ¿no? Que está entre, al mismo tiempo, senos frontales, pulmones, nariz, incluso. Hay algo hay algo en nariz, hay algo de senos frontales y puede pasar de uno a otro o puede simultáneamente enfocarse a los dos. No es cuestión de observarlo. O sea, intenten imitar con la voz la tristeza, la alegría, la inquietud, la sorpresa, el miedo, todos ellos emociones. Hay más. Intenten expresarlo, intenten oír a qué suena una voz de miedo. ¿Tienen dudas de qué suena una voz de miedo o ya la conocen? ¿A qué suena una voz de tristeza? Igual. O sea, conocemos todo eso, pero no lo usamos. Creemos que pues esas cosas son tan comunes y tan triviales que pues no, a lo mejor podemos pensar eso o no nos atrevemos a considerar que esas que son las voces más directas, más humanas, son, pues son para lamentarnos, para quejarnos, para reír, etcétera, pero no para la música. No. Escuchen a los mejores cantantes del mundo y usan esos tonos. Cantantes, y si son muy buenos violinistas, flautistas, lo que quieran, percusionistas, usarán esos mismos tonos para transmitir. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? Juan Pablo, ¿querías decir algo más? No, ya no, ¿verdad? No, lo que quería preguntar ya me quedó claro. Esteban, nada, ¿no te quedan dudas? Creo que no, pues principalmente voy a estar practicando esos pasos de diferentes zonas. Pero no, creo que ya me quedó más clarito. Bueno, muy bien.
¿Alguien tiene, Gracias. ahora voy a pasar ya a trabajos que haya traído? Siguiente trabajo. Miguel. Sí, Julio. Bueno, pues yo lo que estuve haciendo fue, pues también retraté una imagen que tuve en mi cabeza después de estar recostado por un tiempo, escuchando varias cosas de la calle, escuchando como ciertos patrones. Pues bueno, el dibujo que resultó, am, no sé qué tanto pueda guiarse por la manera del tiempo, pero después de lo que estábamos ahorita haciendo con la voz, como que no sé, como que me surgen ideas para explorarlo. Este fue el dibujo. La verdad lo sentí como representar Ahí va a poner este como- procesamiento de señal. Realmente estaba un poco muy concentrado en esto de representar la reverberación, el delay también, lo que me llamó mucho la atención. Dilación en español. Ustedes que en Dilación. Colombia hablan bien el español, ¿cómo no están? A gringarse, caramba. Ok, Delay. dilación. El play. em, y, y pues esto fue lo que resultó, ¿no? Yo cuando estaba imaginándolo, me sentía un poco como estar en un lugar central y, y empezar a percibir ondas que se expanden. También una manera de cuando una gota cae en el agua y se expande, no sé, esa fue la sensación que me dio. Em, la cuestión es, pues ya digamos a manera de como lo presentaba Carlos, el tiempo y los otros componentes musicales pues que al parecer no sé qué tanto se vean reflejados aquí, ¿no? También de pronto lo pensaba, si no lo viera así, si no lo viera, bueno, el dibujo acostado, pero que esas ondas no fuesen hacia los lados, sino hacia arriba también, ¿no? Ya de pronto no pensarlo a manera de... Ya, la representación que tienes se supone que es el sonido, se emite en el centro. Exacto, sí, la fuente es Exacto. el centro y Se, se se expande. difunde. Y efectivamente, lo que yo estaba pensando cuando vi el dibujo es que es de alguien que está recostado para expresar eso. Si estás viendo hacia arriba, pues el sonido se difunde igual, ¿no? O sea, Mm, o sea, imagina uno que el sonido va hacia de los pies a la cabeza o más allá, más lejos, ¿no? Y a los sí, lados, o sea, está rodeando por todas partes, ¿no? Y esa argumentación es justa, sí. Entonces, en realidad, mucho de lo que estás aquí representando forma parte de imágenes muy acostumbradas, ¿no? Desde los cómics, por ejemplo, se tiene eso, ¿no? ok. Hay una bomba, se hace así, ¿no? Ujú, Las representaciones que tenemos eh, son muy frecuentes, ¿no? Quizás sería interesante que probaras una representación que no estuviera vinculada a lo que ya has visto. ok, Lo que en realidad estás haciendo es dividir un punto en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 segmentos y te sigues, ¿no? Con más segmentos. ujú, Eh, no haces muchos puntitos al inicio, sino que haces el mínimo, ¿no? y... Muéstralo, verás cómo sí, al análisis sí nos da, mira, es más, tienes 2 puntos y no 3, tienes 2 y 2, y luego tienes 1, 2, quién sabe cuántos, ya después ya tu dibujo no es muy simétrico, pero lo que ujú, estás pensando es, ahí te influyó la idea de dibujar una espiral. O sea, ya lo que estás haciendo es embelleciendo de alguna manera el dibujo para que se vea bien, ok. más que para que sea eficaz, ¿no? O sea, igual, o sea, algo de lo que le decía yo a Carlos Perdomo, ¿no? Ujú, Ya viene la intención de que se vea bien o de que se vaya a oír bien
etcétera. No, no, trata de dibujar lo que crees que se está oyendo. Ok, ok, Que a lo mejor no es necesariamente esta idea, sino puede ser otras. ok. Sí, pues esta idea realmente como que lo que me puso a pensar fue, ah, si no lo representara de manera expansiva en dos planos, sino en tres planos, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería pensándolo desde algo que surge desde abajo y se expande tanto hacia los lados, pero también hacia el frente, vaya, si lo vemos, si por ejemplo, ujú, si me viera, por ejemplo, por ejemplo yo mirando la fuente de sonido desde arriba, ¿cómo sería en el momento en el que eso alcanza pues, a la persona, ¿no? ¿Cómo se incrementa ello, ¿no? Quizás sería más eficaz que no pensaras necesariamente en que detrás de ti hay una superficie que impide que el sonido continúe. Lo estás pensando realmente es una media esfera, ¿no? Pero si lo Ujú. pensaras, como si estuvieras flotando en el medio del universo, Ok, entonces tenemos una esfera que se va expandiendo en todas sus dimensiones, en todas sus directrices, ¿no? ya, ok, ok, Se va expandiendo en tres dimensiones, eso es lo que ocurre, y eh, tiene que haber alguna razón que nuestra imaginación pueda descubrir, y es el punto en donde inicia es el de mayor fuerza, y al irse expandiendo va perdiendo fuerza. De hecho, tu representación de tener dos puntos, dos líneas, luego cuatro, luego ocho y así, etcétera, quiere decir que fragmenta su energía. Entonces es como si se desfragmentara, o se fragmentara más bien, y fuera perdiendo unidad, o sea, se desparrama. O sea, ok, cuanto más ya en tu dibujo de alguna forma está representado, o la experiencia, eh, no es que tú lo hayas, no parece que tú lo hayas pensado, sino que fue la forma más conveniente para dibujarlo. Primero dibujas con cierto orden, dices, bueno, aquí hay un punto, luego voy a poner dos, pudiste haber puesto tres, otras mentes hubieran dicho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, ¿no? Y habrían dicho, pues fíjate que no, que uno, dos, tres, cuatro, a lo mejor pongo cinco y a lo mejor pongo más, cabes más y llegarías a la serie Fibonacci. Uno, ujú, dos, ujú, tres, cinco, ocho, 21, 34, 13, 21, 34, etcétera, ¿no? ujú. 55 y ya, se sigue por ahí. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en la que se va alejando, va perdiendo información, va perdiendo presión. La presión más fuerte está en el punto de emisión. En la medida que se aleja del punto de emisión, pierde, pierde datos. Ok, Es decir, de hecho, lo ideal, digamos, lo ideal sería que tú dibujaras esferas y esferas y esferas, 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 como estas catiuscas, ¿no? Las mm, mujeres que están una dentro de otra y así sucesivamente, ¿no? Se van haciendo cada vez más grandes o cada vez más pequeñas, ¿no? ujú, Esto ocurre, digamos, a nivel de esa esfera de la materia audible, ¿no? Pero tu representación lo que está diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginemos que al principio, en el punto de emisión, se forma una esfera. Gradualmente esa esfera va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de pronto esa esfera va a haber un punto en el que la cantidad de moléculas para retener esa esfera se pierde y comienza a fragmentarse por todas partes. Es más adelante donde se pierde, donde se va rompiendo esa esfera y queda, pues eso, el polvo de la esfera, gradualmente más lejos, ¿no? ujú. Quizás sea una buena imagen a considerar. ¿Qué ocurre? Es como, no es como las esferas que se forman con el jabón, que llega un punto en el que sí, el punto en el que van creciendo más, se rompen, se hacen polvo, ¿no? O sea, si pensamos que hay una esfera dentro de otra esfera, y se van creciendo todas, habrá un momento en el que al pasar cierto límite, casi todas tienden a romperse, ¿no?
¿Qué es lo que estaría pasando en esta forma de representación de una forma de onda, ¿no? Ok. Pero es mucho más importante el, por ejemplo, yo no había pensado en esto, pero se me ocurrió al, al ver, bueno, que eso que estaba haciendo tú, creo que lo hemos hecho muchos, ¿no? Igual. Y es la imagen que nos parece más, pues más propia, más adecuada, más útil, más, etcétera. Pero, pues, no sé, es decir, que tengamos otras imágenes que nos ayuden más, ¿no? Eh, y que, digo, esta que estoy ahora haciendo no se me había ocurrido, pero me parece que puede contribuir a entender el problema desde un ángulo, desde un ángulo de volumen, ¿no? Desde un volumen, un conjunto de volúmenes que van evolucionando en el tiempo y en fin, llega un punto en que se disuelven, se pierden. Sí, de hecho, los dibujas hasta un cierto punto. Ya hay un punto en que dices, bueno, ya con esto basta, ¿no? Ya terminó la tarea. ¿Por qué? Porque más allá de eso es polvo, o sea, se va haciendo gradualmente polvo. Ahí hay información de interés. Ok. En realidad es como si estuviéramos viendo qué ocurre con la presión. La presión gradualmente cuando va perdiendo fuerza en la emisión, se va difuminando y se va granulando, se va pulverificando y queda una materia inasible, ¿no? Ya no reconoce si era una esfera o no, es polvo que queda ahí. Se quiere, incluso formando una esfera todavía, pero polvo. Ok. Te la imaginas, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 totalmente. Entonces, al principio son formas que están muy unidas, o sea, una forma de onda. En realidad, eso no existe. La forma de onda de la acústica es una representación en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, es esto, ¿no? O sea, una forma de onda. Caray, déjame ver, tengo que hacer. Así es, ahí está, ¿no? Ahí se ve, parecería que es una forma de onda. Ahí está. Sí. A ver, ahí está. ¿Sí? Ujú. Más o menos. Sí, ahí yo lo veo bien. Bueno, ok, ay, me dio un calambre. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa forma de onda? Que en realidad es un círculo. Ah, ok. Es un círculo. O sea, las formas de onda son círculos. Ahora, y lo que estás dibujando es más cercano a una forma de onda que lo que hacen los acústicos, que es descomponer. Los acústicos no tienen ningún impedimento en hacer algo que nadie entienda, más que los acústicos y los aficionados a la acústica. Pero si nosotros pensamos en la forma de una onda, tiene la misma forma que un huevo cuando lo pones en la sartén. Ok. Forma forma un plato, ¿no? Exactamente eso. Y si hay muchos armónicos, si es muy distorsionado, entonces tendrá muchas vibracioncitas, ¿no? Ujú. Sí. Que es lo que sería la forma de onda que viene. En realidad, ahí sí regresamos en contra del tiempo, porque lo que hacen los acústicos es ponerlo en el tiempo y no está en el tiempo. Algo de lo que dibujó Carlos Perdomo, que dijo hay un montón de puntitos, en realidad lo que está dibujando es eso que tiene enfrente de su mente. Y en realidad, si dibujáramos esos movimientos involuntarios de un enfermo, digamos, ¿no? De alguien que sufre de esa enfermedad, estaríamos observando una forma de onda que está temblando todo el tiempo. Todos los elementos están temblando de una forma irregular, ¿no? Y nuestra educación nos dice, no, eso se escribe así. Y de alguna manera lo que hace Carlos es que está haciéndolo así, 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 así. Si lo dibujaras, Carlos, dando una vuelta al círculo, a lo mejor tendrías una imagen más de una forma de onda. Es posible, no lo sé, que en neurología
Mioclonismos pueden ser observados por el análisis de una forma de onda. No se me había ocurrido, pero puede ser que tengan una forma de onda parecida a la de un sonido o a la de un ritmo. Es decir, en un compás que pudieran dar, en un compás está esto. Claro que no son regulares. Crean un pequeño ciclo que podemos reconocer y reinician tal. Pero Lo tiene que que no me ver, quedó, ¿eh? lo que no me quedó claro, Julio, es ¿por qué Quien por hable, qué estás usando el... ponga su cámara siempre que hable. Ah, sí. A ver, permíteme. Ahí está. ¿Por qué? Se me ve, sí. ¿Por qué no me quedó claro por qué estás usando un círculo como ejemplo, que se reinicia? Como sample, No, como un círculo, sí, pero dijiste el círculo como qué, como ejemplo o como sample. ajá, no, como ejemplo. Ok, porque sample es otra palabra gringa, que dice como Sí, muestra. Pues porque es lo que es decir, una forma de onda es esférica. ya. Y lo que estamos, o sea, el sonido lo que tenemos que ver es una multiplicidad de esferas que estamos generando. Ajá. O sea, Más bien algunos estaba no pensando en... se rompen seguramente la medida que tenemos una barrera corporal, emitimos así, pero si emitimos, como dice Miguel, hacia arriba, al menos formamos una, una semiesfera, ¿no? Más bien estaba pensando, bueno, mi duda es en la línea del tiempo, Ujú. como no entendí muy bien cómo se representa una esfera, ¿no? Porque una esfera regresa hacia atrás, ¿no? Da una vuelta y va hacia atrás. Una esfera, no tiene tiempo. Es un objeto en sí mismo, es un objeto completo. No tiene que ir para adelante ni para atrás. Contiene la información que le es propia. Un círculo no va y regresa. Dibujarlo sí, pero el círculo es esa forma que está ahí. Ya, sí, La forma de onda va, es eso que está ahí. O sea, cuando estamos cantando, no estamos haciendo esto, o sea, generando formas de onda y una forma de onda y otra forma. No, estamos generando estas formas de onda que se repiten dentro de un ambiente idealmente esférico, que evolucionan, se expanden y se pierden. ya me queda más claro. ¿Ok? Eh, para mí es más clara la acústica cuando menos pienso como ellos piensan. Los acústicos piensan como músicos y eso es lo que no me gusta. Le llaman acústica musical y como la acústica musical tiene para mí un enorme error, una enorme carencia y es que no integra al ritmo, es lo que yo denomino cronoacústica, a partir de las ideas de Cowell, desde luego, y que están desarrolladas magistralmente por Nancarro. Bien. Miguel, pues esa es la idea. Eh, Estamos ahora entrando a una parte que me parece muy importante en el modo de representar aquello que estamos oyendo. Lo podemos representar como un dibujo en el tiempo, a la manera de Laupic de Xenakis, donde tenemos aquí la altura y aquí el tiempo. Esa es una forma de representación analítica. Yo puedo representar la altura, que la altura hace y puedo representar la intensidad, algo así como tengo dos coordenadas. Entonces ahora voy a escuchar las dos coordenadas juntas en una que va a ser una hace el crescendo y la otra hace el lisando, ¿no? Pero si lo quisiera representar, sería más bien como una pequeña, una esfera muy sutil. Una pequeñita esfera porque son agudos.
habría otra forma, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, me quedó gustando mucho esto de los resonadores y también lo pensaba como de esa manera, ¿no? También ese cambio de colores, si lo tomáramos desde los resonadores, podría representarse desde una voz, desde los genitales que se expanda hacia lo más arriba, hacia los resonadores frontales o viceversa también, ¿no? Como pensándolo en que el centro sea lo más suave, lo más querido y mientras se va expandiendo, empezar a usar estos resonadores que a mi manera yo pienso que son, desde pronto pueden generar más armónicos cuando los estamos haciendo desde el diafragma, pero no sé si estoy diciendo lo correcto o no. Seguramente que sí, que los resonadores lo que hacen es reforzar ciertos componentes de la materia audible al pasar por cierto lugar. O sea, imaginemos que estos resonadores son como si yo estuviera cantando dentro de una esfera. Voy a cantar dentro de una esfera y esa esfera es, por ejemplo, ¿de qué podría ser una esfera? Una esfera como de humo. Si estoy es cuando tengo los resonadores aquí en el coco. Déjenme quitar la gorra para que vean que mi coco tiene una cofia, una toalla mojada para protegerme el calor. Ya pasó el calor, bueno, ya, tranquilos. Eh, y dejen prender la luz de aquí también, a ver qué les pongo. Bueno, ya. Eh, Supongan que estamos cantando por aquí. Es casi, bueno, pues casi, ¿qué sería? Una materia o partículas, como si cantara yo con una especie de tela muy suave, con un algodón muy suave, digamos. Cantara yo con... Está, el sonido entra en esa materia del algodón y pasa por ahí. Si canto con la nariz, entonces estoy metiéndome en una esfera que está llena de pequeñas partículas, de muy pequeñas partículas que se van a poner a vibrar, es decir, tienen algo de sólido, hay algún elemento sólido, supongamos que fuera una madera. Bueno, estoy pensando en el sonido del oboe, que está hecho con caña, ¿no? Entonces pasa por un tubo que no necesariamente tiene que ser de caña, pero las paredes, al pasar por ahí el aire, se agitan y hacen... O sea, como los resonadores de las chicharras. ¿No? Tiene algo de... Parece que el sonido está roto por dentro. ¿No? Algo de eso, me da esa impresión. Debe ser un tubo o una esfera en la que las partículas están juntas y al cantar dentro de ellas chocan esas partículas, ¿no? Si todo dentro de esa esfera. Si canto con la boca, imagino que, por ejemplo, la esfera debe ser un vidrio. Si queda perfectamente bien el sonido ahí dentro, no hay nada que lo irrite, pues un vidrio, pues una cosa eh, bastante buena para reflejar el sonido. Si canto con la garganta, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? Como un metal oxidado, una cosa así, ¿no? Hay muchas partículas, no sé si oyen.
puse particular. Bueno, si canto con los pulmones, podría ser realmente... Es una esfera en la que el aire se va, se escapa. No se queda encerrado, se escapa. Son imágenes que se me ocurren para ilustrar. Si canto con el vientre, entonces estoy muy probablemente encontrando una esfera que tiene una gran resistencia, puede ser metal muy fuerte, o puede ser, no sé, un ladrillo muy duro o cemento muy duro, por ejemplo, o los mismos materiales de la esfera son ásperos, o hay cierta aspereza ahí, o no es áspero, o pero es muy resistente al mismo tiempo. Cantar con los genitales es, de nuevo, casi estar cantando en, no sé, como si cantara del, no sé, no tengo una imagen clara, pero podría ser como si la esfera en la que estoy cantando es más elástica, ¿no? Sí, donde la misma esfera casi se mueve, un poco la imagen, ¿no? Sí, tú le explicas, Luis, ¿no? Estoy en plena clase ahorita, pero... Buenas noches, señor. Pase, pase. Se pone la máscara, la mascarilla, por favor. Sí, no. Si no trae, yo le doy una. Trae, ok, gracias. Bueno, perdón. Eh, cada una de estas imágenes puede ser mejorada, sin duda, pero sí nos puede dar la idea de que a cada una de esas zonas de emisión se asocia un tipo de material, un tipo de forma de resonar, ¿no? Ahí resuena de tal modo o de tal otro, ¿no? Esa es la idea.